Bienvenidos a este intercambio de ideas. Hola, hoy nos vamos a adentrar en una cuestión que es, la verdad, fundamental para quienes estudian a Spinoza. Hablamos de la controversia filológica en torno al texto de su obra cumbre, la Ética. Más específicamente, la relación, que es bastante compleja, entre la versión latina que se publicó póstumamente en 1677, las Opera Postuma, que llamamos OP, y su traducción al holandés, las Nagelate Schriften o NS, que apareció, al mismo tiempo. Sí, exacto. Y como seguramente saben quienes nos escuchan y ya están algo familiarizados con los estudios sobre Spinoza, esta discusión tiene implicaciones, muy profundas. Surge del análisis detallado de las fuentes, como se ve, por ejemplo, en las introducciones críticas a diferentes ediciones de la Ética, y la verdad es que pone de manifiesto los enormes desafíos que hay para establecer cuál es el texto más fidedigno que tenemos, ¿no? Justamente, el punto central de nuestro análisis hoy será este. Deberíamos seguir confiando, principalmente en la edición crítica de Carl Gebhardt, que por décadas fue la referencia, y que sugiere que la versión holandesa, la NS, podría a veces reflejar una versión latina anterior y quizá preferible a la latina publicada, la OP. ¿O es más convincente la crítica que hizo después Focke Ackermann? Él argumenta que la NS es, en esencia, una traducción de la OP y que sus variantes se explican mejor como errores o, libertades del traductor. Esto haría de la OP la única base realmente sólida y fiable para establecer el texto crítico. Bueno, desde mi perspectiva, y aunque reconozco la fuerza de las críticas posteriores, voy a defender que el enfoque pionero de Gebhardt y la posible utilidad de la NS para captar ciertos matices o quizá ecos de versiones previas del texto spinoziano, no deberían descartarse así nomás, por completo. Y yo, por mi parte, voy a sostener la posición que se deriva de la crítica de Ackermann. Voy a enfatizar la primacía del texto latino de Ope como la fuente más segura y, claro, cuestionar la solidez filológica de esa hipótesis de una doble redacción que involucraría a la NS como reflejo de un original perdido. Muy bien, pues expongamos nuestras posiciones iniciales. Mi punto de partida es el reconocimiento del valor histórico, que es innegable, de la edición de Carl Gebhardt de 1925, que se reeditó en el 72. Por mucho tiempo fue, simplemente, la edición estándar. Gebhardt propuso lo que él llamó una doble redacción. Observó que la NS presentaba variantes respecto a la OP, adiciones, omisiones, cambios de palabras, que bajo su análisis a menudo parecían ser como una clarificación, precisierung o un desarrollo, erweiterung, del texto latino. Esto lo llevó a postular que la NS podría derivar, al menos parcialmente, de una versión latina anterior a la que finalmente se imprimió en las OP. Podrían ser correcciones intencionales, absichtlich, hechas por el mismo Spinoza para la versión final latina, pero también abrió la puerta a cambios accidentales, versenhändlich, que pudieron ocurrir durante la copia o la edición que llevó a la OP. Su evidencia se basó en el análisis cuidadoso de ciertos pasajes y en contar las variantes. Documentó 75 adiciones de la NS a la OP y 10 de la OP a la NS, aunque en su edición crítica solo incorporó unas 45 y 4 respectivamente. La implicación fundamental de este enfoque es, considerable. Sugiere que la NS, aunque sea una traducción, podría ser algo más que un simple testigo de la recepción temprana. Podría ser una ventana a etapas formativas del pensamiento de Spinoza o quizá preservar lecturas valiosas que enriquezcan nuestra comprensión de la ética. Entiendo. Yo, en cambio, me baso en los estudios de Focke Ackermann, publicados allá por 1980, que representan una crítica, demoledora, tanto a la tesis como a la metodología de Gebhardt. Ackermann argumenta, y cito aquí una valoración que recoge nuestra fuente, que la edición de Gebhardt no responde a las exigencias modernas de la crítica textual. Acusó a Gebhardt de no tener un dominio suficiente del latín y sobre todo del holandés antiguo, que es crucial para esta tarea, y de haber llegado a conclusiones, apresuradas, conclusions are too hasty, por una falta de estudio riguroso y sistemático. La evidencia que presenta Ackermann es
variada y me parece contundente. Primero, identifica errores filológicos específicos en el análisis de pasajes que Gebhardt consideraba clave para su teoría. Menciona explícitamente los casos de ignorancia en la proposición 81-20, donde una mala lectura podría afectar cómo interpretamos los límites del conocimiento. Cogitar en 85-25, relevante para la relación mente-cuerpo, y la frase Deum intelligimus en 29-67-18, clave para entender a Dios. Estos no son detallitos, son puntos que Gebhardt usó para sostener su hipótesis. Segundo, Ackermann critica la falta de exhaustividad de Gebhardt. No registró todas las variantes significativas. Ackermann encontró 296, o sea, muchas más que las que consideró Gebhardt, ni analizó adecuadamente las que sí incluyó. Tercero, ofrece una reinterpretación de las prácticas de traducción. Eso de usar dos términos holandeses para traducir uno latino, por ejemplo, no es necesariamente indicio de una fuente latina distinta, sino un antiguo recurso de traductores. Dice él, para captar matices. Ackermann contó 37 casos solo en la parte 3, frente a los 7 de Gebhardt. Las discrepancias entre los términos latinos marginales en la NS y el texto holandés, argumenta Scholz, se explican por la libertad normal del traductor. Finalmente, y esto me parece crucial, Ackermann propone una explicación alternativa y más económica para la inmensa mayoría de las variantes. Simples errores de traducción, atribuye unas 66 en las partes 3 a V al traductor Glassemaker, señalando graves errores. Formas libres de traducción o paráfrasis, unas 100 en las partes I1 y 2, atribuidas a Balink, que era mejor traductor, erratas de imprenta o interferencias editoriales menores. Concluye que muy pocas variantes, slechts enkel hat, dice Scholz, podrían considerarse genuinamente cambios de autor. La implicación es clara y directa. La OP debe considerarse el texto original y la NS una traducción derivada de él. La hipótesis de la doble redacción, por tanto, pues carecería de un fundamento sólido. Bueno, entremos entonces al debate de fondo. Admito que la edición de Gebhardt, vista con los ojos de la filología actual, pues sí presenta limitaciones metodológicas, como bien señala la fuente. Ne répond pas aux exigences modernes. Sin embargo, tampoco podemos simplemente descartar su trabajo pionero. Fue Gebhardt quien primero identificó y puso sobre la mesa la complejidad real de la relación textual entre OP y NS. Aunque algunos de sus análisis específicos, como los que mencionaste sobre ignorancia o cogitad, hayan sido refutados por Ackermann, la intuición general de que la NS podría tener una relevancia particular para entender el texto, quizá más allá de ser una simple traducción, bueno, esa intuición no debería abandonarse tan fácilmente. Es significativo que el propio Ackermann, para desarrollar su crítica, parte de los hechos, o sea, las variantes textuales, identificados originalmente por Gebhardt. ¿No sugiere esto que Gebhardt, a pesar de sus posibles errores metodológicos, sí señaló un problema textual genuino y complejo? Entiendo tu punto, claro, pero permíteme ofrecer otra perspectiva. La cuestión clave no es si Gebhardt identificó diferencias textuales. Eso es evidente y su mérito está ahí, sí, sino si su explicación de esas diferencias, su teoría elaborada de la doble redacción, se sostiene con rigor filológico. Y es precisamente ahí donde Ackermann, a mi juicio de manera convincente, demuestra que la base es endeble. Los errores específicos en pasajes clave no son meros detalles, eran como pilares sobre los que Gebhardt construyó su hipótesis. Si esos pilares fallan, pues la estructura entera se tambalea. La falta de exhaustividad en el registro de variantes, el rigor metodológico que se pone en duda, las posibles limitaciones lingüísticas en holandés antiguo, todo esto mina la confianza en su método y por ende en sus conclusiones. Ackermann no niega las diferencias, pero las explica de una forma mucho más parsimoniosa, más económica y acorde con lo que sabemos de las prácticas editoriales y de traducción de la época. Errores humanos, decisiones del traductor, erratas de imprenta. No necesitamos recurrir a postular una versión latina perdida y especulativa cuando tenemos explicaciones más directas y sólidamente fundamentadas en el análisis textual comparativo. Es un punto interesante, aunque yo lo enfocaría quizá de modo distinto.
Pero ¿es realmente satisfactorio atribuir la totalidad de las casi 300 variantes significativas que el propio Ackerman identifica a simples errores o licencias de traducción? Incluso aceptando la diferencia de calidad entre los traductores, Glassmaker y Walling, ¿no cabe la posibilidad de que algunas de esas variantes, especialmente aquellas que Gebhardt interpretó como precisioning, clarificación o erweiterung, desarrollo, que esas sí reflejen genuinamente decisiones tempranas de Spinoza o aclaraciones hechas en alguna etapa del proceso, aunque no provinieran necesariamente de una versión latina completa y distinta? Quizás deberíamos considerar con más seriedad la propia sugerencia de Gebhardt sobre cambios versendlich, es decir, accidentales, que podrían haber ocurrido no solo en la transmisión hacia la NS, sino también en la copia manuscrita que sirvió de base para la impresión de las OP. La historia textual es a menudo compleja y no siempre lineal, ¿no? ¿Podría haber espacio para algo más que simples errores de traducción o erratas? Disculpa, pero eso no me convence del todo. Te explico por qué. La explicación de Ackerman, que se basa en un análisis sistemático y un conocimiento profundo de las prácticas de traducción y edición del siglo XVII, me parece mucho más robusta y metodológicamente sólida. Atribuir la gran mayoría de las diferencias a errores, diferenciando la calidad entre traductores, como bien hace Ackerman, a erratas tipográficas, a formas libres de verter el texto latino al holandés y a una mínima interferencia editorial, pues constituye una explicación coherente y económica. Es decir, explica los fenómenos observados sin necesidad de postular entidades adicionales, como una versión latina perdida. Postular esa versión anterior basándose en una evidencia filológica que Ackerman demostró ser, en puntos clave, débil o mal interpretada, es, metodológicamente, cuestionable. La carga de la prueba en filología recae sobre quien postula la existencia de un texto no atestiguado, y según los estándares modernos que Ackerman aplica, Gebhardt no logró satisfacerla. La conclusión de Ackerman me parece prudente y filológicamente responsable. La mayor parte de las diferencias entre OP y NS da la impresión de tener su origen en licencias de parte del traductor o en una interferencia editorial de escasa importancia. Es la explicación más sólida que tenemos hasta ahora, basada en la evidencia disponible. De acuerdo. Aceptemos entonces, para seguir avanzando, la primacía de OP como texto base. ¿Qué implicaciones tiene esto para la práctica de la edición crítica de la ética? Ackerman criticó el aparato crítico de Gebhardt, describiéndolo como farragoso y poco selectivo, y proponía simplificarlo. Estoy de acuerdo en que el aparato de Gebhardt puede resultar abrumador y a veces, pues sí, confuso. Pero, ¿significa esto que deberíamos simplemente ignorar las variantes presentes en la NS? Aunque no las usemos para corregir el texto latino de OP, como hizo Gebhardt en ocasiones, ¿no podrían estas variantes, incluso si son producto de la traducción, ofrecer pistas valiosas sobre el proceso creativo de Spinoza, o al menos sobre cómo se entendieron sus ideas en su círculo más inmediato? Quizás un aparato crítico, más selectivo y claro, firmemente basado en EOP, podría registrar las variantes más significativas de la NS para información del investigador, sin conferirles la autoridad textual que les otorgó Gebhardt, pero sí reconociendo su valor como testimonio histórico y de recepción. Es un argumento sólido, sí. Pero, ¿has considerado que precisamente esa es, en esencia, la propuesta que se deriva del trabajo de Ackerman? No se trata de ignorar la NS, se trata de utilizarla críticamente como lo que la evidencia sugiere que es. Una traducción temprana, de enorme importancia histórica y testimonial, claro, pero una traducción al fin. Sus divergencias con respecto a OP deben ser anotadas, estudiadas, analizadas por su valor interpretativo o histórico, pero no deben usarse para enmendar el texto principal de OP, ni se les debe otorgar una autoridad filológica que, según el análisis de Ackerman, pues no le corresponde. El aparato crítico debe servir para documentar la historia del texto, incluyendo testimonios importantes como la NS, pero debe hacerlo de forma clara, ordenada y selectiva, distinguiendo niveles de evidencia, no como el aparato farragoso de Gebhardt, que a menudo mezclaba conjeturas con lecturas de manuscritos o variantes de traducción sin suficiente distinción jerárquica.
La simplificación y clarificación del aparato crítico, basada en la primacía indiscutible de OP, es fundamental para permitir una lectura más limpia y filológicamente informada del texto de Spinoza mismo. Y bueno, llegamos hacia la cuestión del legado de Gebhardt. Es, es imposible negar su impacto histórico. Su edición se convirtió de facto en la referencia obligada durante décadas, gradually become the standard one, y no hay duda de que estimuló enormemente los estudios spinozianos a lo largo del siglo XX. Su trabajo monumental, con todos sus aciertos metodológicos para la época y también con las debilidades que hoy podemos señalar, bueno, marcó un antes y un después y estableció el terreno sobre el cual se construyeron las críticas y avances posteriores, incluyendo el de Ackermann. Exacto, y justamente por esa enorme influencia y por haberse consolidado como el estándar, era tan necesario y valioso un examen crítico riguroso como el que emprendió Ackermann. Cuando una edición se convierte en la norma, sus posibles debilidades o interpretaciones textuales subyacentes pueden perpetuarse y afectar la interpretación filosófica que se basa en ella. Asegurar la mayor fidelidad posible al texto que Spinoza autorizó para la publicación, que, según la evidencia actual, es el representado por OP, no es un mero ejercicio de erudición técnica, es una condición necesaria para fundamentar una interpretación filosófica rigurosa. El trabajo de Ackermann, al cuestionar y proponer superar las debilidades del estándar anterior, nos permite acercarnos con mayor seguridad filológica al pensamiento de Spinoza tal como él lo plasmó en su versión latina final destinada a la imprenta. Para concluir, yo diría que si bien la crítica de Ackermann es sin duda potente y revela fallos metodológicos significativos en la edición de Gebhardt, desde la perspectiva actual, la relación textual entre OP y NS sigue presentando una complejidad que no debemos subestimar. Personalmente, no cerraría dogmáticamente la puerta a la posibilidad, aunque sea remota o limitada, de que la NS preserve algún eco de una etapa textual anterior o alguna aclaración valiosa, tal como intuyó Gebhardt. Esta intrincada relación merece, creo yo, seguir siendo explorada con las herramientas filológicas cada vez más afinadas de que disponemos hoy. Yo reitero mi posición basada en la contundencia de la evidencia filológica acumulada por Ackermann. Esta evidencia desacredita de forma convincente la hipótesis central de Gebhardt sobre la doble redacción y cuestiona seriamente su metodología. El camino más riguroso y científicamente justificado, desde mi punto de vista, es tratar OP como el texto original y NS como una traducción temprana, cuyas variantes se explican, en su inmensa mayoría, por las vicisitudes propias del proceso de traducción y transmisión textual y no por la existencia de una fuente latina alternativa perdida o significativamente distinta. En cualquier caso, creo que ambos podemos coincidir en que este debate, a pesar de su carácter técnico y filológico, tiene profundas implicaciones para la manera en que leemos e interpretamos filosóficamente la ética. La forma en que se establece críticamente un texto nunca es neutral, influye directamente en la lectura y comprensión de las ideas contenidas en él. Exactamente, y por eso mismo es fundamental que quienes estudian seriamente a Spinoza no se conformen con una única edición, sino que consulten diversas ediciones críticas. Las fuentes mencionan también los trabajos importantes de Van Vloten, Laan, Curley o Clever, entre otros, y sean conscientes de estas disputas textuales subyacentes. Considerar estas perspectivas filológicas opuestas, entender los argumentos de cada lado, es en sí mismo un ejercicio valioso que enriquece nuestra aproximación a la obra monumental y siempre desafiante de Spinoza. Dejamos entonces al oyente con estas reflexiones, invitándolo a profundizar en el material fuente si le interesa el tema. Y, bueno, a formar su propio juicio sobre esta fascinante controversia textual que sigue viva en los estudios spinozianos.